Buenas tardes a Juan Cruz, a Yamil, a los compañeros y compañeras que han organizado este coloquio. Por supuesto, un agradecimiento doble, primero por la invitación y también por la referencia a lo que fue hace algunos años ya, en el 2010, como bien lo hicieron en la difusión, en el Facebook y demás, la referencia a ese coloquio también inspirado en lo que fue el coloquio de Bombal en 1960, organizado por Henry Ey, como probablemente a lo mejor ya han hecho mención a él. Ese coloquio se denominaba El Inconsciente, justamente. Y en lo personal, y en mi trayectoria y mis recorridos de formación, es un coloquio muy importante porque ahí hay una presentación que realiza Jean Laplanche junto con Serge Leclerc, dos de los discípulos de Lacan del momento, uno de los principales. Y la filiación, si se puede decir, teórica, en la que fui produciendo algún recorrido, tiene mucho que ver con esa intervención de Laplanche allí. Así que bueno, yo voy a leer, voy a tratar de, porque si no se me va a ir la media hora, y pensaba en el trabajo y pensaba en cómo titularlo, y fui descartando algunas opciones. Lo primero que se me ocurrió fue titularlo El inconsciente freudiano y el nuestro, pero era medio plagio, ¿no? Y además tiene que ver con cuando Lacan en el seminario 11 trabaja justamente las resonancias del coloquio de Bombal. Ustedes saben que todo el coloquio se publica 6 años después. Lacan publica un texto que se llama Posición del inconsciente, que hace referencia a las polémicas justamente entre ellas con Laplanche en ese coloquio. Entonces, el inconsciente freudiano y el nuestro no. Otra opción que pensé en su momento era el inconsciente freudiano, el vuestro y el nuestro, y ahí ya me parecía un exceso de polémica, y estos días vienen estando sobresaturados de polémica, y dije, no, mejor tampoco. Por lo tanto, opté por ponerle el inconsciente enclavado, lo cual es muy probable que ninguno de ustedes tengan idea por qué, y es la última denominación que Laplanche, mejor dicho, es uno de los modos de nombrar al inconsciente, o uno de los inconscientes, podemos decir así, que incorpora Laplanche en su pensamiento sobre el final de su obra, por otro lado. Vieron, si no leo ya ahora todo esto, no sé, toda esta parte entonces no la voy a decir, y voy a arrancar directamente por acá. Para abordar el tema del inconsciente, decía, es necesario contar con una perspectiva histórica y conceptual. Y yo he elegido para ello una suerte de etatificación o cronología que establece André Green, según la cual, en la evolución paralela de la teoría de la clínica psicoanalítica, es posible distinguir 3 movimientos históricos sucesivos. Green llama a ellos la etapa freudiana, la etapa post-freudiana y lo que se denominaba el psicoanálisis contemporáneo. A lo mejor algunos de ustedes conozcan una edición de Nueva Visión, organizada por Oscar Mazota, esa colección, que se llamaba justamente El inconsciente freudiano y el psicoanálisis francés contemporáneo. Este texto de Green, donde hace esta estratificación del psicoanálisis, es de la época, por lo tanto yo me veo forzado, para no caer en el anacronismo, de agregar una cuarta etapa a estas 3 que señala Green, a la que llamaría, y después voy a tratar de fundamentar un poquito esto, el movimiento psicoanalítico poslacaniano. Entonces, la etapa freudiana, la etapa post-freudiana, el psicoanálisis contemporáneo
y el movimiento psicoanalítico post-lacaniano. La etapa freudiana. El primer movimiento corresponde a la etapa freudiana. La teoría, marcada por el descubrimiento del inconsciente, está centrada en el conflicto intrapsíquico entre el deseo sexual y la defensa. La práctica está vectorizada por el análisis de la transferencia y las resistencias en función de la aplicación de las reglas del método psicoanalítico establecido empíricamente por Freud. Las psiconeurosis de defensa constituyen el cuadro clínico de referencia, el ejemplo paradigmático, tomando a Klum, que ilustra y confirma el modelo. En un territorio clínico que se circunscribe a las neurosis de transferencia, el proceso analítico se funda en la articulación de la neurosis infantil en la neurosis de transferencia. Desde el punto de vista metapsicológico, la transferencia es un proceso intrapsíquico determinado por mecanismos inconscientes. Es un falso enlace entre una representación inconsciente incestuosa y la figura del analista. Freud sostiene en sus escritos y en su práctica que la posición del analista en la transferencia es siempre y en definitiva predominantemente paterna. La cura, definida como resolución de la neurosis de... A ver, necesito hacerlo. No es esto un resumen de la obra freudiana, hemos aprendido, estamos en lo que sería la etapa, hemos aprendido gracias a Lacan, formas de leer, a Freud en contradicción, esto no es un bloque, es lo que André Green lo que hace es una suerte de ilustración de un momento en donde dominantemente se producían estas cosas que estoy leyendo acá tan sintéticamente, ¿no? La cura, definida como resolución de la neurosis de transferencia, se realiza mediante un laborioso y sostenido proceso de perlaboración, working through, según la aplicación de las reglas del método analítico establecido de manera empírica por Freud. Yo lo leí. Ahora bien, como lo indican Laplanche y Pontalis en su vocabulario, es preciso señalar que, a pesar de su máxima importancia, de ser uno de los pilares del método analítico, la atención flotante será apenas conceptualizada por Freud. El índice de la Standard Edition permite constatar que solo en 2 textos se ocupa Freud de esta noción y sin llegar en ningún caso a profundizarlo teóricamente. Freud reconoce en Construcciones en Análisis la escasa elaboración conceptual del trabajo del analista, ese segundo escenario en el que se cumple el trabajo analítico. Hasta entonces, nos dice, no ha sido más que un dato de hecho, sabido pero no conceptualizado. En las 2 ocasiones en las que se ocupa de la atención flotante, Freud repite las mismas y breves descripciones prácticas, mayormente negativas, no concentrarse de manera consciente en el material, etc. Y descripciones más metafóricas que conceptuales. Como lo señalan el propio Laplanche y Pontalis, esta brevedad no impide que se encuentren 2 líneas de comprensión distintas de la atención flotante y del trabajo analítico. Una de ellas liga explícitamente la escucha a la precup, al Nachtraglichkeit. Cito a Freud, no se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Esta línea sitúa el trabajo del analista en una temporalidad específica que ya conocemos, que es la de la memoria inconsciente. La otra imagen está marcada por la potente imagen, valga la redundancia, de la mente del analista comparada con un receptor telefónico que permite la comunicación directa de inconsciente a inconsciente, captando el inconsciente del paciente con el propio, esto dice Freud. Es decir, en esta etapa, la que Green denomina la etapa freudiana, escasa conceptualización de lo que sucede en la mente del analista. Las cosas van a cambiar radicalmente en la segunda etapa que voy a también, muy resumidamente, leer ahora, que es la etapa post-freudiana. En el segundo movimiento post-freudiano, el interés se desplaza en la teoría hacia las relaciones de objeto, estableciendo una perspectiva predominantemente intersubjetiva. Si en la etapa freudiana era intersubjetiva, intrapsíquica, aquí va a ser intersubjetiva.
Este nuevo modelo toma la práctica con niños y con pacientes psicóticos como nueva referencia central, como caso paradigmático, así como antes eran las psiconeurosis. Ligado a una valiosa extensión del campo clínico, el psicoanálisis postfreudiano en sus distintas vertientes reconoce y teoriza la importancia del objeto. Ahí tenemos a Klein, a Balin, a Fairbairn, a Bowley, a Bion, etc., desarrollando principalmente una perspectiva genética o evolutiva, estudia el rol del objeto primario en la constitución y funcionamiento del psiquismo temprano. En este marco revaloriza el rol del objeto en la clínica, modificando por lo tanto la técnica y explorando la dimensión materna de la transferencia y de la contratransferencia. Un nuevo esquema dual referido a la relación temprana, diádica, madre-bebé, marcará la teoría y la clínica. Siguiendo una dialéctica similar a la del descubrimiento y teorización de la transferencia por Freud, la contratransferencia deja de ser vista como un obstáculo para pasar a ser redefinida positivamente como herramienta fundamental del trabajo analítico, tal como lo teorizan, por ejemplo, Paula Heyman. Se la considera una respuesta emocional del analista creada por la transferencia del paciente y no por la neurosis o los puntos ciegos del analista. Un aporte teórico clínico mayor es la incorporación junto al análisis del contenido, manifiesto, latente, del análisis del continente psíquico. Se postula que la identificación proyectiva es percibida mediante afectos contratransferenciales por el analista, quien se encarga de contenerlos y significarlos del mismo modo en que la madre lo hace con los impulsos y la comunicación preverbal del bebé, lo que Bion llama la función de reverie materna. La identificación proyectiva, homologada a la transferencia y a la contratransferencia, constituyen un eje primordial del modelo postfreudiano. El reemplazo del eje intrapsíquico por el intersubjetivo se acompaña con la consagración de la noción de insight, lo que sería la toma de conciencia que deviene de una visión del y hacia el adentro, de lo que deja de ser transferido, proyectado al objeto para ser introyectado e interiorizado en el self. Lamentablemente, la expansión e institucionalización del movimiento postfreudiano fueron acompañados por procesos de burocratización institucional y de dogmatismo. Estos dieron lugar al establecimiento de un esquema reduccionista, una simplificación y una codificación de la teoría y una aplicación mecánica de la técnica. Cuando se instituye como dogma el modelo postfreudiano, este se vuelve reduccionista y en lugar de dialogar o articularse con el modelo freudiano, tiende a excluirlo y reemplazarlo. Entonces, el objeto reemplaza la pulsión, el self al yo, la destructividad predomina sobre lo sexual, las ansiedades predominan sobre el deseo, las angustias tempranas sobre la angustia de castración, lo afectivo sobre lo representativo, lo preverbal por sobre el lenguaje, lo diádico sobre lo triangular, lo arcaico sobre lo edípico, la neurosis se desdibuja tras la referencia a la psicosis, la figura de la madre eclipsa la importancia estructural del padre, una perspectiva genética y evolutiva ignora lo estructural, borrando la dialéctica entre sincronía y diacronía. Todos los que estamos acá sabemos quién vino a poner en orden estas cosas, ¿verdad? El famoso retorno a Freud, propuesto por Lacan, que yo no voy a trabajar por distintas razones, porque no me da el tiempo, forma parte del tercer movimiento del psicoanálisis contemporáneo, pero porque muchos de los que están acá son 1000 veces más competentes que yo para hacerlo, seguramente ya lo hicieron y lo van a seguir haciendo, por lo tanto nombro nada más lo que llamé las aperturas antidogmáticas. Históricamente, frente al dogmatismo y el reduccionismo del modelo postfreudiano, se destacan 3 movimientos antidogmáticos. En Inglaterra, el Middle Group, opuesto al militantismo de anafreudianos y kleinianos. Su rol histórico, más allá de sus aportes conceptuales, parece haber sido instituir una suerte de espacio transicional que legitima una nueva libertad de pensamiento, de creatividad y de intercambio entre ideas diferentes. En este sentido histórico, Winnicott puede ser visto como quizá una de las figuras más influyentes o inspiradoras del psicoanálisis contemporáneo. Un proceso singular pero equivalente se da en Francia, donde Jacques Lacan empieza criticando el olvido de Freud y el reduccionismo, especialmente en los Estados Unidos.
para luego sí reproducir el típico movimiento postfreudiano, armar su propio método reduccionista, convertirlo en dogma, mecanizar una técnica particular y erigirse en el líder carismático de una corriente militante. Aquí aparece el tercer movimiento. Entre mediados y fines de los años 60, los principales seguidores de Lacan, los más destacados analistas de la tercera generación, rompen con él. Son autores como Laplanche, Pontaly, Pierre Lanier, Didier Rancière, André Green, entre otros. El psicoanálisis contemporáneo. Yo no tomé el tiempo. ¿Cómo vamos el tiempo? No, sí, pero me falta. ¿Cómo vamos? ¿Faltan o van? Está muy bien. El psicoanálisis contemporáneo. Como primera aproximación puede decirse que el modelo contemporáneo se basa en tres ejes. Una lectura renovada de Freud, que Jean Laplanche define como crítica, histórica y problemática. Una revalorización de la metapsicología y el método freudiano como fundamento del psicoanálisis. Una apropiación crítica y creativa de los principales aportes pro-freudianos y una extensión de la clínica a los desafíos de la práctica con cuadros predominantemente no neuróticos. Pero tampoco, si en la etapa freudiana era la psiconeurosis, en la etapa post-freudiana era el psicoanálisis de niños, la clínica de niños y la psicosis, en esta tercera etapa André Green ubicaría lo que serían los cuadros en los bordes de la neurosis, los cuadros límites o los cuadros no neuróticos, borderline, según las distintas denominaciones, ¿verdad? En el modelo contemporáneo, la teoría concibe el funcionamiento mental como proceso heterogéneo de representación que liga y simboliza las relaciones en y entre lo intrapsíquico, centrado en la pulsión, y lo intersubjetivo, centrado en el objeto. Estos trabajos promueven importantes cambios teóricos y técnicos. La transferencia se concibe como un coproducto de la situación analítica y deja de ser vista como pura repetición del pasado. En ella hay también lugar para lo nuevo, la creación o, en términos de Silvia Bleichmann, neogénesis. Castoriadis también ha trabajado bastante sobre esto. Entonces, la interpretación no es solo desciframiento, sino también poiesis, creación de sentido, edición de lo inédito. Técnicamente se pasa desde la sistemática interpretación de la transferencia a la interpretación en la transferencia. La dimensión del aquí, ahora, conmigo, pasa a articularse con el allí, entonces, con otro. El aprecup freudiano, que define la temporalidad específica del psicoanálisis, recupera un rol central, siendo doblemente profundizada. La historización pasa a ser una dimensión clave del trabajo de análisis, como plantea, por ejemplo, Pierre Lanier. Y aquí estaría esta cuarta etapa que yo llamo el movimiento poslacaniano. Leo brevemente, o rápidamente, mejor dicho. Como escribió Laplanche, venir después de otros no es ni un privilegio ni una maldición, pero puede ser una oportunidad si uno sabe situarse en la posición precisa, significativa, que lo habilite para hacer trabajar las propuestas precedentes e incluso ponerlas a trabajar nuevamente. Quisiera destacar la importancia de un espacio colectivo de pensamiento, de la red generacional de trabajo que estos autores crearon y en las que apoyaron sus obras individuales. No hace falta aclarar, o probablemente sí, pero de todas formas lo voy a hacer igual, que el post del post-lacaniano justamente remite a una relación con lo lacaniano, no es una mera cronología, ¿no? No es algo que viene después y lo supera, sino que es algo que se filia en el término del cual el post da cuenta, ¿no? Por eso es post-lacaniano. Ahora igual después traje para autorizarme y no que me crean a mí para ver lo que dicen algunos de estos autores. Quisiera destacar la importancia de un espacio colectivo de pensamiento, ya lo dije. El brillo de estos autores reconocidos hoy como clásicos contemporáneos, Laplanche, Pontaly, Green o Lanier, tiende a eclipsar el carácter decisivo de su pertenencia a una amplia constelación intelectual, promovida sin dudas por Lacan. La dimensión colectiva del pensamiento que caracteriza a esta constelación generacional de trabajo sobre el que se apuntala la elaboración original de cada pensador, es decir, que su lectura requiere un reconocimiento de esta pertenencia con sus colaboraciones concretas, sus rivalidades productivas
y sus diálogos fecundos. Fueron Laplanche, Pontalis, Didier Ancier, Daniel Widokler, sus primeros y principales discípulos, quienes rompen con Lacan en 1963 y fundan la Asociación Psicoanalítica de Francia, a la que pronto se incorporan Guy Rossolato y Pierre Fedida, eligiendo la legitimidad freudiana de la IPA. Son Piero Lanier, François Perrier, Jean-Pierre Valabrega, Nathalie Salman y Micheline Enriquez, acompañados por Castoriadis, quienes se alejan en 1969 de la Escuela Freudiana de París, rechazando el pase como síntoma de una deriva personalista, dogmática y teoricista, para fundar el cuarto grupo. Son André Green, Conrad Stein, René Mayor, Joyce McDougall, analistas independientes de la tradicional Sociedad Psicoanalítica de París, en la que en los años 80 ingresará Julia Kristeva, que asisten al seminario en nombre de la libertad de pensamiento y que por ello mismo se irán alejando. Esta breve enumeración de nombres alcanza para apreciar el extraordinario efecto del discurso de Lacan. Tanto cuantitativa como cualitativamente el movimiento poslacaniano es uno de los más fecundos en la historia del psicoanálisis. Pero no se trata de una nueva escuela, ni de un nuevo grupo militante, ni de un discurso unificado en un neodialecto. Yo ahora quiero, a pesar de que después me quede sin tiempo, pero lo puedo contar, leer por lo menos de 3 de estos autores nombrados la referencia que tienen de su maestro Lacan. Empiezo por Pontalis, en una suerte de autobiografía hermosa que se llama El amor a los comienzos. Pero en realidad porque me faltaba leer esto. La posición de partida puede sintetizarse así: ni sin Lacan, ni solo Lacan. Dice Pontalis: nutrirse de Lacan, habitar en la caña sin hablar en lacaniano, tarea probablemente imposible a la que no obstante me apresté. Publiqué durante varios años las actas del seminario, escribí sobre Lacan en palabras que no eran las suyas. Sin duda me equivocaba. En mi prisa por traducirlo, mostraba mi reticencia a incorporarlo. Pero ahora sé qué sentía entonces. Renuncia, no a reconocer mi deuda para con su persona y su pensamiento, que sigue siendo inmensa, sino a quedar prisionero de su lenguaje, porque veía que Lacan forjaba poco a poco su lenguaje con sucesivas torsiones, mientras que a mi alrededor los discípulos, mis pares, se convertían a él sin siquiera advertirlo. Una vez por semana Lacan hacía una presentación de enfermos en Saint-Étienne. La mujer que el interno propuso aquel día a su indagación se quejaba de que la seguían. La seguían en todas partes, en la calle, en las tiendas, incluso en su propia casa. Lacan, siempre muy cortés con los alienados, concluyó así la entrevista. No se preocupe, señora, le buscaré acá a alguien que la siga. De aquel Lacan, traicionado, al igual que todos, por sí mismo, por la lengua, convertido a su pesar en discípulo de su propio axioma, el ello habla, conserva un recuerdo intacto y sonriente. No voy a abundar, pero por lo menos algo de Green. 30 años pasaron, aquellos tiempos tumultuosos ya no son, habla el 53, y la voz de Lacan se ha callado. Es retomada con gran dificultad por sus discípulos que se disputan sus despojos y muchos de sus compañeros de ruta, yo entre ellos, han seguido su propio camino. Pero es verdad que durante esta guerra de 30 años ningún psicoanalista francés pudo ser indiferente a lo que Lacan dijo o escribió. Ni vasallaje ni refutación, desarrollo de su trabajo con toda libertad. Hay otra de Laplanche que va en la misma dirección, de reconocer la deuda con Lacan. Y a mí me interesaba situar esto porque muchas veces, probablemente por los movimientos institucionales, político-académicos institucionales, se tiende a pensar que el no lacanismo es antilacanismo, ¿verdad? Bueno, no es el caso. Bueno, esto ya puede ir. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Cruz? 15. Bueno. Voy a pasar entonces al último punto que tiene que ver, sí, con Laplanche
Y si bien no voy a hacer un recorrido exhaustivo ni mucho menos por la obra de Laplanche, sí es cierto que desde aquel coloquio de Bombal de 1960, cuyo trabajo con Leclerc se llamó El inconsciente, un estudio psicoanalítico, Laplanche estuvo casi 50 años retrabajando este concepto. Uno de sus seminarios en París 7, el 4, editado como Problemáticas 4, se llama El inconsciente y el ello, pero sucesivamente fue publicando trabajos, aún en la década, ya en este siglo, en el año 2000, publica un texto que se llama Breve Tratado sobre el inconsciente, y sucesivamente vuelve a aquella idea de lo que él llamaba en Bombal el realismo del inconsciente, que sería que no es a donde quiero apuntar, pero sucesivamente la imagen que él trae es la imagen de la espiral. Laplanche dice que uno pasa muchas veces sobre los mismos puntos, pero en distinto nivel, por eso la imagen de la espiral, ¿no? En distintos niveles elaborativos y demás. Y eso es lo que a él le pasaba con el concepto de inconsciente. Volvía eventualmente a este concepto, esto tiene mucho que ver con la convocatoria de este coloquio, para precisarlo, y cada vez requería una vuelta más de la espiral, ¿no? Sobre el final está esto que es un poco lo que yo quería trabajar acá. Laplanche nos va a proponer, al lado del inconsciente sexual constituido a partir de la represión originaria, que es esto lo que trabajó desde Bombal hasta el final, el inconsciente como un producto de una operación que tiene que ver con la represión. Esto toma Freud, y cuando Freud plantea que la represión es el pilar del psicoanálisis, que se funda que la tópica se funda a partir de este acto de la represión originaria. Esto es lo que Laplanche insistía una y otra vez, este inconsciente sexual infantil reprimido, altamente individual. Junto a ese inconsciente él va a proponer sobre el final un inconsciente enclavado, lugar donde van a quedar los mensajes enigmáticos intraducibles o que están a la espera de traducción. Todo esto forma parte del bagaje conceptual laplanchiano, que algo voy a decir, pero que no es tanto como uno podría imaginar. Ustedes saben que hay autores, bueno, Lacan es uno de ellos, Melanie Klein también, por algo también son fundadores de escuela, que junto con el gran movimiento de pensamiento que inauguran, también inauguran una enorme cantidad de conceptos propios, palabras, incorporan nuevos términos. Laplanche no es un psicoanalista que incorpore tantos términos propios. En general, probablemente muy marcado por el trabajo que hicieron durante 5 años con Pontalis, que termina en el vocabulario. En general es un trabajo muy apegado a los conceptos freudianos, sí, por supuesto, precisándolos o dándole estatuto de concepto a lo que era un término. Uno puede decir el apuntalamiento, ¿es un concepto freudiano o laplanchiano? Sí, está en Freud, pero el estatuto conceptual aparece en el vocabulario de psicoanálisis. Igual que la precu es un concepto freudiano o lacaniano, y es más lacaniano que freudiano, por más que Freud está, Nastaliq, etc. Bueno, Laplanche incorpora pocos conceptos, pero incorpora algunos, y sobre todo en el marco de lo que se llama la teoría de la seducción generalizada, que es una recuperación de la teoría de la seducción freudiana, restringida, que Laplanche generaliza, ¿verdad? En ese marco se da lo que sería la última etapa del modelo de constitución del inconsciente, que es lo que se llama la etapa traductiva. La represión sería, recupera la carta 52 de Freud, la represión sería el fracaso de la traducción entre un sistema y otro. Recupera ese momento freudiano, que además es un momento, se entiende, ¿no? La recuperación, porque es un momento freudiano donde todavía está vigente la teoría de la seducción. Entonces recupera ese momento en donde la imposibilidad de transcribir o de inscribirse de un sistema al otro, la constitución del inconsciente se da de forma traductiva. El concepto de traducción le sirve a Laplanche para incorporar los dos conceptos lacanianos de la metáfora y la metonimia en uno solo, que es la metábola. Entre el discurso del otro o el deseo del otro y su inscripción en el cachorro se produce un metabolismo metafórico y metonímico que produce como un residuo de traducción el inconsciente. Es decir, una parte se traduce de lo que Laplanche llama los mensajes del otro, y eso va constituyendo
lo que podríamos por comodidad narrativa denominar el preconsciente o el yo, y lo no traducido constituye el inconsciente. Hasta ahí tenemos esta visión de el inconsciente de otra manera o con otros procesos, pero el inconsciente sexual, infantil, reprimido, nada nuevo. Bien, no estoy leyendo. Lo que sucede y las preguntas que empiezan a aparecer con las nuevas clínicas es qué pasa con la clínica de los bordes de la neurosis, o qué pasa con los mensajes ya no traducidos, sino no traducibles. ¿Qué pasa con aquellos mensajes que no se, por distintas razones, que habría que ver cuáles son, no se pueden traducir? Entonces ahí es donde incorpora el concepto de inconsciente enclavado. Me quise hacer el vivo y mejor lo leo. ¿Eso? ¿Ya está? ¿O falta? Segundo, ya. ¿Avisa que queda o que ya está? 5. Bien. Entonces, para decirlo en pocas palabras, una cita de Laplanche: el inconsciente reprimido está en el origen de las pulsiones sexuales de vida y de muerte, pulsiones que pueden considerarse, invirtiendo la famosa formulación de Freud, como la exigencia de trabajo impuesta al cuerpo por su relación con los significantes inconscientes reprimidos. Inconsciente enclavado. Los puntos anteriores eran el inconsciente del que hablé antes. Entremos ahora con lo verdaderamente novedoso del texto, un texto que se llama 3 acepciones sobre la palabra inconsciente en psicoanálisis, un texto del año 2006. Entremos ahora con lo verdaderamente novedoso de este texto, pues el proceso de traducción-represión que tiene como consecuencia la organización del psiquismo en su aspecto normal o neurótico, lo venimos estudiando ya de Nuevos Fundamentos para el Psicoanálisis, incluso de las problemáticas 4. Sin embargo, es aquí donde integra por primera vez en el conjunto de su teoría la posibilidad de un fracaso radical de traducción, escenario en el que el sujeto no es capaz de una recaptura activa del mensaje implantado o entrometido y que tiene como consecuencia la organización del psiquismo en su aspecto psicótico o borderline. Otra cita de Laplanche: el fracaso parcial de la traducción da cuenta del inconsciente clásico, neurótico, normal. A su lado, conviene reconocer la existencia de un fracaso radical. Nada es traducido. El mensaje original, implantado o entrometido, permanece tal cual en el aparato psíquico. Constituye lo que podríamos llamar el inconsciente enclavado. Bueno, después habla del inconsciente mitosimbólico, que sería el tercero, que son los códigos, los mitos con los que cuenta la cultura y el sujeto que adviene a ella, y van a ser los que van a constituir la ayuda de traducción. Termino con esto, más o menos, porque si no siento yo que quedan restos esparcidos. La escena que para Laplanche es universal, estructural, y que no puede haber sociedad humana sin esa escena, es la escena de un niño, de un adulto, de una cría humana confrontada al universo adulto. No importa si es una madre de la Viena burguesa de fines del siglo XIX o si es un conjunto de madres espartanas, pero no puede sobrevivir biológicamente la cría humana si no es con asistencia adulta. Esto lo sabemos de Freud, la impreparación, etc. Esa situación Laplanche la llama situación antropológica fundamental. Ese adulto, además de permitir la subsistencia biológica, implanta mensajes que provienen de su propia decisión, es decir, que aunque amamanta, excita, erogeniza, sexualiza, implanta la sexualidad. Eso es lo que tiene que traducir el cachorro y no tiene los códigos para hacerlo. Para traducir la excitación biológica tiene los códigos biológicos y la tensión se apacigua con la incorporación del alimento. La tensión sexual necesita una ayuda de traducción. Eso es la cultura. Entonces la cultura plantea que cuando terminó de comer y sigue llorando, no sé, tiene frío, la abuela dice que le duele la panza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Bien, ese sería el esquema más o menos que les quería contar y después podemos seguir charlando. Gracias.